Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en la hora de la verdad al oído. Y muy bien, veamos qué es lo que dice la carta que el expresidente César Gaviria le acaba de enviar a Gustavo Petro, precisamente después del famoso pacto de la picota en Tarima que se llevó a cabo en la Alpujarra, en Medellín. Es que de verdad que Petro desafía todas posibilidades. Vamos a tratar de tener mucho más nítida esta imagen, Quique, por favor, porque está regular. Aquí se la comparto nuevamente. Pero lo que dice la carta del presidente César Gaviria es lo siguiente. Los colombianos observamos con profunda indignación la decisión del presidente Petro de llamar a su lado un grupo de criminales sacándolos de la cárcel para que lo acompañaran desde su tarima en una concentración política en la Alpujarra. Coincide este desespero por el sufrimiento de las víctimas con otro desafío abierto al orden constitucional y legal. El presidente Gustavo Petro ha reiterado su deseo de convocar una asamblea constituyente por fuera de los mecanismos legítimos previstos en la Constitución de 1991 y ahora insinúa hacerlo mediante una papeleta improvisada en las próximas elecciones. Esta iniciativa, lejos de ser un ejercicio democrático, representa una estrategia de confrontación, polarización y manipulación para abrirle camino a un proyecto personalista que desborda los límites del Estado social de derecho. Dice también el expresidente César Gaviria al final de su carta lo siguiente: quizá Petro, que lleva 3 años diciendo que él hizo la Constitución del 91 para desarrollar esa norma, esa mentira, otro de sus sueños reprimidos, quiera ser su propia constituyente con sus amigos que montó en la tarima, en la Alpujarra, sus amigos, dice el expresidente César Gaviria, de estos criminales que hacen parte de los combos y de las bandas criminales de Medellín y de Antioquia. Hoy más que nunca hago un llamado a todas las fuerzas democráticas del país, a los partidos, a las cortes, a los medios, a la ciudadanía para defender la Constitución del 91 como garantía de los derechos del pluralismo y de los equilibrios de poder. El Estado social de derecho no se negocia, mucho menos con los criminales. No se elude con argucias improvisadas, se respeta. César Gaviria Trujillo, expresidente de Colombia, director del Partido Liberal Colombiano, 24 de junio del año 2025. ¿Entenderán estos políticos el daño que le han hecho a Colombia? Porque yo sí recuerdo perfectamente cómo el Partido Liberal y el Partido Conservador llegaron a ser partido de gobierno del gobierno de Gustavo Petro. Perdónenme la redundancia en la que acabo de incurrir, pero no hay otra forma de explicarlo. Fueron partido de gobierno del gobierno de Gustavo Petro. Y hoy, entonces, salen con esto. Esperemos que sea cierto y que no le sigan aprobando y ayudando con las reformas que pretende Gustavo Petro a la brava en el Congreso de la República. Porque sí, todavía quedan algunos sectores muy afines al proyecto político de Gustavo Petro. Esperamos que la carta tenga algún efecto, por supuesto, pero es que el rechazo ha sido generalizado en el país por lo que ha hecho Gustavo Petro. Veamos las imágenes de lo que ocurrió precisamente en la Alpujarra, en Medellín. Aquí están las imágenes. Esto es lo que ocurre el día sábado. Gustavo Petro se da la mano con los criminales que están en la tarima, en los que han sacado de la cárcel de Itagüí para llevarlos precisamente ante las víctimas, porque toda esta gente que está allí, de alguna u otra manera, en el departamento han sido víctimas precisamente de la violencia que han desatado estos combos en Medellín y en el departamento. Increíble. Pues bueno, aquí está la reacción de uno de los hombres más importantes en el país, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que se ha referido a esto que ocurrió allí en la tarima. Balas verbales y letales, y Miguel en la clínica. Las balas verbales se convierten en balas letales en un momento de la patria en que las instituciones están amenazadas y las vidas acechadas y en peligro. Tenemos un héroe en un hospital, Miguel, y muchos colombianos siguen muriendo o tienen que huir. Cuando la referencia de la paz es la exhibición de quienes han asesinado, los ciudadanos reciben el mensaje de que el crimen es válido. Colombia no puede seguir el camino de confundir la paz y el perdón con la exaltación de criminales. Se habla de acuerdos para desescalar la agresión verbal conectada con la física, pero muchos de sus actores no pasan
de lucirse en los titulares de prensa. Debo recordar que en el gobierno que presidí, la oposición tuvo plenas garantías. Ningún líder de la oposición fue asesinado. Tenían la misma protección que mis más cercanos colaboradores. Cometí el error de referir en palabras impropias para contestar agresiones del entonces senador Petro. También tengo que recordar que tuve unas relaciones muy respetuosas con líderes de la oposición como Antanas Mockus, Carlos Gaviria, Horacio Serpa, Antonio Navarro, Luis Eduardo Garzón. Es cierto, el expresidente Uribe en sus 8 años de mandato no presenció, no vivió, no tuvo que responderle al país por atentados criminales contra precandidatos o candidatos presidenciales. Es cierto, tal como lo dice el expresidente. También el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se refirió al pacto que intentó Gustavo Petro en una tarima en el centro administrativo de La Alpujarra. Dime con quién andas y te diré quién eres. El presidente Petro vino a la capital de Antioquia a rodearse de criminales. Qué peligroso el presupuesto de la presidencia. Los impuestos de los colombianos, usado para subir a una tarima a narcos presos en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí. A esos que parecen ser hoy sus socios de la política y la intimidación, que suben con usted a la tarima, los persigue un prontuario criminal de homicidios, desplazamiento, extorsión, desaparición y terror. Presidente Petro, su visita a Antioquia rodeándose de criminales es una afrenta, es una humillación a las víctimas, es una traición al ejército y a la Policía Nacional. Estamos firmes con la Constitución, la ley, la separación de poderes, las cortes, las fuerzas militares y de policía en contra de los criminales, hoy sus compañeros de tarima. Presidente Petro, ya sabemos de qué lado está usted. Las causas sociales se cumplen. Nosotros haremos el acueducto Urabá. Usted lleva 3 años hablando y no ha hecho cosa alguna. Ya en mi gobierno entregamos renta vitalicia a 3.000 mayores, los más pobres en situación de discapacidad de Antioquia. Deje de amenazar a los soldados y policías, respételos, que ellos se deben es a la Constitución. ¡Qué peligro para la democracia y para nosotros en la oposición, su cercanía con bandidos y las decisiones de su fiscal general de bolsillo! Los antioqueños cuentan con el alcalde Federico y con su gobernador. Aquí no. Tremendo el mensaje y escuchemos parte de lo que decían algunos de estos sujetos condenados por la justicia. Aquí está alias Vallejo, escuchemos qué fue lo que dijo. Su situación actual lo hace más vulnerable a los ataques y al saboteo permanente del alcalde de Medellín y de su entorno en el Consejo de la ciudad. Ellos y otros grupos de poder no les interesa que la salida a las violencias sea dialogada y civilizada. Se arman de tretas y mentiras de todo tipo para desinformar y para atacar a los voceros y sus familias. Somos conscientes que aplican la máxima. Bueno, ahí están las imágenes de este sujeto condenado a 14 años de prisión, señalado por las autoridades de ser uno de los principales cabecillas delincuenciales de Bello y del Valle de Aburrá. Este es el que llevó Gustavo Petro a tarima. Y es que les hemos preguntado a ustedes el día de hoy, ¿ustedes creen que Petro consolidará el llamado pacto de la picota con lo ocurrido en la Alpujarra de Medellín? El 79% de ustedes, de los 1.780 votos, cree que no. Perdónenme, cree que sí. Y el 21% cree que no, 1.780 votos. ¿Consolidará su pacto de la picota? No, 21%, sí, 79%. De esta forma vamos llegando al final de esta emisión de La Hora de la Verdad, bajo la dirección del doctor Fernando Londoño Hoyos y, por supuesto, con la asistencia técnica de Quique Sánchez. Les agradecemos a todos ustedes por haber estado aquí en nuestro podcast número 606, el primer podcast de noticias de derechas en Colombia. Aquí, La Hora de la Verdad. Mañana, nuevamente desde las 6 en punto de la mañana,
estaremos con ustedes para llevarles más noticias, invitados y análisis de calidad a través de La Hora de la Verdad. Feliz día. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Asesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Asesco. La señal en vivo de La Hora de la Verdad se puede sintonizar en sus dispositivos móviles a través de la aplicación TuneIn, también a través de Facebook Live y YouTube. Nos encuentran como La Hora de la Verdad. Sonido de alta calidad para que no se pierda ni un solo minuto de nuestro programa. Somos La Hora de la Verdad. Dirige Fernando Londoño Hoyos.